Buenas tardes para todos, mi nombre es Joaco y sentite más que bienvenido a una nueva edición de Entretiempo, el lugar en donde paramos la pelota y hablamos con los protagonistas, pero no solo de lo que hicieron con su deporte, con su disciplina, con sus éxitos, con su carrera, sino también lo que hicieron como persona, todos los obstáculos, todo lo que fueron atravesando en la vida. En el día de hoy estaremos hablando con Agus Barroso, otra gran jugadora que tuvimos acá en nuestro suelo. Ahora la rompe allá en Brasil, así que vamos a estar conociendo más del fútbol femenino, pero sobre todo más sobre Agus. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo bien? Hola, bien, ¿vos? Todo bien, ahí recién, bueno, en la prueba de sonido estábamos hablando un poquitito de Tandil, de las picas a veces entre la comida, las tradiciones, pero además de eso, Tandil es como tierra de deportistas, ¿no? ¿Qué tiene que a pesar de no ser tan grande genera tantos deportes en el deporte argentino? La verdad que es una pregunta que nunca me la he hecho, pero yo creo que al ser una ciudad chica donde hay tanta posibilidad para hacer deportes es lo que ha fomentado que nos entusiasmemos por eso. En mi caso particular, mis dos papás son profes de educación física, así que siempre estuve ligada a una parte del deporte, a una pelota, a lo que sea. Entonces, bueno, en ese punto a mí me favorecieron mis papás, pero después la ciudad siempre hay algo para hacer en el deporte. Sí, sí, bueno, eso contaba justamente en varias entrevistas de cómo siempre había una pelota y siempre estaba tu hermano ahí para empezar a pelotear. Además, obviamente, hiciste básquet, hiciste natación. ¿Cómo fue que se te fueron dando tantos deportes a lo largo de tu vida? Creo que era más una cuestión de probar. Por ahí, no sé, los veía a mis papás dando clases o en las escuelas de verano y en sí me gustan todos los deportes. Hice vóley, fui a Ujú. gimnasia artística, jugaba de handball también, pero bueno, siempre terminaba pateando algo, o una pelota o algo que esté tirado por ahí, así que sabía que por dónde venía la mano. En ese momento lo tomaba como una diversión, lo mismo que el básquet, pero bueno, cuando me fui haciendo más grande te das cuenta que le tenés que dedicar más, tener otra responsabilidad y fue el momento que tuve que elegir. Y ahí, antes de esa elección, cuando empezabas ahí capaz a romper una que otra planta en casa, ¿tu mamá es la que te lleva por primera vez a una escuelita? Sí, fue mamá, la verdad que sí. Y es chistoso porque esa historia siempre está en casa. En mi casa teníamos un pasillo muy largo y jugábamos con una pelota de papel o una muy chiquita que teníamos y ese día le rompimos un cuadro a mi mamá y le sacamos el vidrio y le pusimos el cuadro de nuevo. Y las mamás observan todo. Y ese día llegó y decía, ¿por qué este cuadro brilla menos? Y claro, le faltaba el vidrio y ahí entendió que lo habíamos roto. Y después de, bueno, de varias travesuras así con mi hermano, me dijo, ¿querés ir a una escuelita? Bueno, el profe que teníamos en la escuelita ya la conocía a mi mamá por esto de la educación física, así que ella fue la primera que me incentivó a que vaya a practicarlo. ¿Y cómo fue convencerlo a tu papá también? Porque ahí tenés la iniciativa de tu mamá, pero ¿cómo se lo tomó tu papá en ese momento? Yo creo que hoy viéndolo desde los 31 años entiendo que le generaba miedo porque no se hablaba tan natural del fútbol femenino en aquel momento. Yo ya jugaba al básquet también y existía ese tema del bullying, de discriminar a una mujer por hacer un deporte que en aquel momento se consideraba de hombre. Entonces mi papá como tuvo miedo en ese sentido, pero todo el tiempo apoyándome los dos, me acompañaban a entrenamiento, hoy en día sigo entrenando con ellos por fuera, entonces la verdad que esa contención familiar para mí fue muy importante, entiendo el miedo que le causó en aquel momento a mi papá. Claro, no, no, pero está bueno también empezar a contar. Sí me gusta empezar, viste, por esas cosas que te marcaron, porque a veces la vivís inconscientemente, te estás ahí en el medio de una situación y te arreglás como podés, como se dice, pero contás ahí esa realidad que hoy por suerte ya no pasa tanto, pero no solo era eso, sino que además, bueno, cuando ibas a la escuelita, recordemos a la gente que no es que ibas a una escuelita de femenino, ¿cuántas habían? ¿Dos, tres chicas nada más? Todo el resto de chicos, me imagino. Sí, al principio éramos dos nada más. Después, bueno, Mira. como que se fueron juntando más nenas y terminamos siendo 6, 7, pero no es que todo el tiempo estábamos las 7 en entrenamiento, siempre el mayor número Claro. eran nenes y la escuelita era de nenes.
Claro. ¿Y cómo era jugar también? Porque, bueno, hablamos acá con varias jugadoras, caso Vani Correa también, que ella contaba de que tuvieron que inventar una regla de que no se permitían mujeres para no dejarle jugar, pero en ese momento todo lo que le decían en la cancha, lo que decían los otros padres, ¿cómo era vos también siendo tan chica recibir todo eso en los partidos? A mí no me pasó esa historia de que no me dejen jugar. La verdad que en ese sentido fui muy feliz por esa parte porque conozco y sigo viendo historias de nenas que le prohíben jugar. Pero sí estaban los insultos de los padres, que ahí es cuando entra el choque del entendimiento de por qué un papá me está gritando o por qué me está insultando. Y era la comparación, cómo te va a sacar la pelota una nena, cómo te va a pasar una nena, eran todo ese tipo de cosas. Y ahí también me pongo en el papel de mi papá, que él como papá ver Claro. todo eso, cómo lo debe haber vivido. Pero la verdad que los admiro porque entiendo que tiene que ver todo esto de la educación también de ellos que son profes y bueno, lo han sabido llevar. Claro, no, no, en ese lado, como dijiste, capaz que en ese momento no lo entendías a tu papá, pero ahora viendo para atrás se entiende todo lo que te quería cuidar. Lo que pasa es que, bueno, no te podía cuidar las 24 horas también, y me imagino, no sé, en el colegio que contabas también en alguna que otra entrevista, que a veces tus mismos compañeros, ¿no? Te Ujú. hacían ese bullying, te llegaron hasta pegar alguna vez. Sí, sí, fue en un recreo. Eh, Éramos chicos también, es como, hoy lo veo desde otro punto de vista, ¿no? No lo sufro, ya no lo cargo tampoco, pero hubo cosas que a mis papás no les conté hasta de grandes, ellos me preguntaban el por qué, y tal vez en ese momento era miedo, era, y si les cuento y no me dejan jugar más, era como esos miedos de nenes que Claro. tenemos, eh, y hoy me dicen, si vos nos hubieses contado, eh, claramente te íbamos a apoyar, te íbamos a cuidar, lo íbamos a hablar en el colegio, pero no fue por miedo a que no, ellos jamás me prohibieron nada en ese sentido, así que Mm. no, no les puedo reprochar nada a mis papás. Claro. No, pero también está esa anécdota que a mí me pareció re fuerte cuando contás que te querías cortar el pelo para parecer a los varones, ¿no? Que le planteaste eso a tu mamá un día y te dio un lindo consejo de ahí. Sí, fue ella la que me lo cortó, me dijo que si me lo quería Mm. cortar no me iba a negar esa idea y ese deseo que yo tengo o tenía en ese momento, pero que sepa que no necesitaba el cortarme el pelo para ser quien yo quería ser. Y bueno, fue un mensaje que lo tengo hasta ahora. Y eh, es que hoy de grande me pongo más en el lugar de ellos que lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Claro. Sí. No, no, sí me imagino y está bueno contar todas estas cosas porque fueron las cosas que te fueron construyendo tu personalidad y Ujú. tanta fortaleza mental que seguro ganaste de chica aguantando, siguiendo para adelante, pechando. Pienso cómo te llevó a donde estar hoy en día y en ese momento, ¿qué fue lo que te motivaba? ¿Qué fue lo que te hacía aguantar? Lo que me imagino que sos chica a veces no tomás dimensión de lo que está pasando, pero ¿qué era lo que te incentivaba siempre a seguir a pesar de todo lo que te estaba pasando? Era un incentivo que hoy, bueno, no sé si seguirá en la charla, por ahí me adelanto un poco, después de haber estudiado coaching, empezás a analizarte todo un poco más profundamente y, en aquel momento lo que me motivaba es la gente que me decía que no lo iba a poder hacer o la gente que me decía que Mm. no, no era suficiente para tal deporte, que era baja o que era lenta o que por ser mujer no lo iba a poder hacer. Entonces era ese incentivo de te voy a mostrar qué. Y hoy la historia cambia, no quiero mostrarle nada al resto, me quiero mostrar a mí misma que sí puedo. Y bueno, en aquel momento ese era el motor, les voy a mostrar qué. Claro que en ese lema y en esa idea que tenía un poco me lastimaba y me frustraba porque cada vez que por ahí sucedían cosas que no eran lo deseado, terminaba como sufriendo bastante. Claro, y todas esas cosas te las aguantabas, porque ya me contaste un poquito que a veces no le contabas cosas a tu papá para cuidarte y seguir en esto del deporte, pero ¿cómo hacías con lo que sentías con los días malos? ¿Lo tenías a tu hermano? ¿Tenías una amiga, un amigo? ¿Cómo llevabas también todo eso para no cargar tanto lo que sentías? No, en ese sentido mi familia es súper abierta y siempre hemos conversado sobre Mm. todo. En los días buenos y en los malos mis papás han estado. Por ahí no les contaba situaciones puntuales
para no Mm. lastimarlos o como te decía, con el miedo de, y si no me dejan ir más a entrenamiento por tal cosa, pero era más una creencia mía que en la postura de mis papás. Pero siempre han estado. Me han retado cuando he hecho las cosas mal, eh, no equivocarme dentro del campo, sino en disciplina, contestar, enojarme, tener gestos, eso siempre me lo han marcado. Y claro que me han felicitado también por las cosas buenas, pero siempre tuve y tengo una familia con la que he podido conversar, mis hermanos, Claro. principalmente a ellos son mis amigos. eh, por ahí cuando sos más chico que no podés intercambiar ciertas cosas, eh, lo hablas más como mamá y papá, después cuando te empezás a hacer grande empezás a ver que tenés cosas en común con ellos. Claro, claro, no, no, pero está muy bueno contar eso, ¿no? La fortaleza de la familia y cómo eso también te cobijó de cierta manera para aguantar y seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que aparecían en el camino. Y también pensaba un poquito de siempre cómo la personalidad o la vivencia de uno se lleva a la cancha. En tu caso, no eras defensora como sos ahora, ¿no? Era más tirando a 8, más volante de agarrar la pelota y buscar el arco rival. Era un extremo derecho que iba. No me pidas habilidad, no me pidas que te salga gambeteando, tirame la pelota que corría. Y bueno, llegué a la selección y me dijeron, hija mía, tenés los pies al revés, como defensora vas a andar muy bien, así que bueno, esa fue la primera vez que me pusieron de defensora en el sub-17 y de ahí no salí más. Y en ese momento, porque vamos ahí de vuelta, en ese momento el fútbol femenino no era como ahora que ya, de hecho no había internet, no había celulares, no se podía ver lo que hacían otros futbolistas. ¿Quiénes eran tus referentes ahí? Porque me imagino cuando ya eras más defensora, sí, mirabas un poquito a los Samuel, a los Ayala, pero en ese momento, en esa primera instancia, ¿a quién mirabas de chica? Hombres, Samuel, Ayala, Mm. veía la selección, jugábamos en el patio de mi casa con mi hermano y él era Batistuta, y bueno, te ibas poniendo nombres del fútbol masculino al final. Bien, y cuando empezaba a llegar tu lado defensivo ya, que empezaban a aparecer un poquito más las patadas, más los roces, ¿eras de pedir perdón o te mentalizabas solo en ganar y a seguir jugando? ¿Con mi hermano? En general, no, no, cuando ya avanzabas y jugabas contra otros. Ah, no, con mi hermano te digo que no le pedía disculpas, era, A muerte. era terrible perder con mi hermano. No, pero sí, después, todo esto me lo han inculcado también mis papás, o sea, el deporte en sí es un momento y no puedo tampoco estar faltando el respeto, siempre hay una patada, alguna falta que por ahí es excesiva, pero he pedido disculpas, no, nunca lo he hecho adrede. Eh, claro que está esa personalidad y esa voluntad de querer ganar, pero siempre con respeto. Pero qué importante que fueron ahí tus papás por conocer también el deporte, los valores del deporte, porque viendo toda tu vida, todo lo que fuiste creciendo, y tranquilamente podría ser ahora, viste, de las que típicos sobran, la mala leche o las que van ahí como de agrandada, y no, digamos, tu personalidad, a pesar de todo eso, siempre mantuviste la tranquilidad, como se puede decir, pero tengamos en cuenta que había otro deporte como es el básquet, que lo habías mencionado recién, pero que creo que fue importante cuando lo dejaste, ¿no? Capaz que ahí sentiste realmente más la importancia. Creo que tu hermano jugaba, tu papá era entrenador. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cuánto te costó decir, está bien, adiós básquet, vamos derecho con el fútbol? Me sigue gustando el básquet, de hecho tengo una pelota en casa y cuando puedo voy a tirar al aro. Ujú. Me encanta cuando lo voy a ver a mi hermano en Tandil, él juega en Unión, o sea, siempre está eso del básquet en casa. Y fue un momento para mí, me acuerdo ese día que cuando llama la selección a mi casa, eh, me largué a llorar porque era, ¿qué hago? Acababa de debutar en primera Mm. división en Quilmes de Mar del Plata al básquet y me habían llamado para la selección. Y me había costado realmente llegar a la primera división, justo tenía 16 años. Entonces fue como, le tengo que soltar la mano a algo, pero tampoco le iba a decir que no a la selección argentina. Y bueno, la decisión fue principalmente por ese lado y aparte porque amo lo que hago, amo jugar al fútbol y si me traslado al jardín de mi casa
me acuerdo de esa Agustina ilusionada de manera inconsciente, ¿no? Porque en aquel momento lo hacía de manera inconsciente, me traslado a la Agustina haciendo Ayala, queriendo llegar a ser Ayala. Y bueno, en este Claro, caso no, como mujer. claro, ¿no? Pero me imaginaba debe ser como elegir entre mamá y papá, ¿no? Elegir entre básquet y fútbol en ese momento, más por lo que estabas logrando también justamente ahí en el básquet, pero si resaltamos, llevaste algo del básquet al fútbol, ya sea con tus movimientos ahí, ya esos movimientos sin pelota, como se dice, para marcar la zona, pero sobre todo el salto, ¿no? Porque a pesar de lo que decías, de que no eras tan alta como las otras centrales, saltabas igual o hasta más que ellas. Sí, la verdad que el doble paso del básquet me ha ayudado un montón, y hoy lo utilizo, lo sigo trabajando porque hay veces que por ahí con la edad te das cuenta que hay cosas que antes hacías que ahora no, los dolores también aparecen, pero sí, la verdad que el básquet me ha dado esa habilidad del salto. Ujú. Bueno, ahí justo me decía en la producción, che, pará, Ayala también hace lo mismo, no era tan alto, pero saltaba enorme también. Licha Martínez, viste, en este último tiempo, cuando llegó al United, que también le decía no es bajito, Sí, pero te ganaba todas, entonces yo creo que ya quedó atrás eso de la estatura en la defensa. sí, antes sí, se escuchaba un montón eso, los dos centrales, el 2 y el 6 tenían que ser grandes, dos murallas, altos, fuertes y que le peguen a la gente y a la pelota. Hoy ha cambiado Sí. muchísimo la dinámica del fútbol, hoy los dos centrales te construyen, te inician jugadas, no se habla de la estatura, sino de la habilidad que tengan, así que ha cambiado muchísimo en ese sentido. Sí, sí, eso también está bueno porque se hace otro fútbol más dinámico, no tanto en los bombazos, y también le dan más participaciones a ustedes. Recién decías eso, de que te decía el primer entrenador, no, no, por tus pies vamos a la defensa. Bueno, pero tuviste que pulir mucho la técnica y hoy yo creo que si el entrenador te ve va a decir, no, pará, tenías técnica, tenías habilidad también. Sí, igual me he dedicado mucho a eso. Cuando fui a España por primera vez, claro, el fútbol español es muy técnico. Entonces, Sí. claro, llegué y era el 1-2 que me costaba, tenía que resolver por ahí con un toque y bueno, dije, necesito que me ayuden. Justo el chico que hacía técnica individual era argentino, así que empecé a trabajar con él y he mejorado muchísimo. De hecho, cuando llego a casa y tengo los días libres, agarro una pelota y contra la pared y le empiezo a pegar y los dominios y esas cosas las sigo haciendo. Ya vamos a ver un poquitito más adelante, pero ahí tiraste un puntapié de lo que Mm. fue la pandemia, justamente, que a pesar de que el fútbol estaba frenado, a mí me dio la impresión que cuando volviste a jugar después de la pandemia, eras mucho mejor que el resto. Puede ser por ese entrenamiento que le metiste justo cuando todo estaba frenado, cuando no había actividad en clubes, vos le metiste al entrenamiento y ahí sacaste alguna diferencia aún más grande. La pandemia fue durísima. Encima me tuve que quedar en Brasil porque Sí. al principio eran 15 días, viste que habían dicho son 15 días, después volvemos y esos días, esos 15 días se transformaron en 4 meses y yo justo estaba en un departamento donde había un garage y contra el garage era eso, me llevaba la pelota y le pegaba a la pared, eh, y los entrenamientos que hacíamos por Zoom realmente me los tomaba muy en serio, o sea, es como si estuviera entrenando y realmente me cansaba cuando entrenaba. Después por ahí le metía algo de fuerza, pero me la he rebuscado bastante con botellas de agua, bueno, como todo lo que nos ha sucedido en la pandemia. Sí, no, ya vamos a tocar más ese lado porque bueno, fue un lado importante también, no solo en el general, sino también en tu carrera, pero quería remarcar eso para que la gente del otro lado vea también lo dedicada que sos y cómo siempre estuviste ahí progresando, buscándole la vuelta, aun cuando no había nada y tenías que meterte ahí en un garage como mencionabas. Justamente pensaba en ese desafío importante que llegó cuando dejaste el básquet, te fuiste al fútbol, pero sin dejar los estudios, ¿no? ¿Cómo fue el tema de los viajes? Esa parte de tener 16, viajar cada tanto a seguir con el club, ¿cómo lo llevaste eso? Bueno, en ese sentido, mis papás, si bien siempre me han dado la libertad de elegir, fue la frase, me la acuerdo hasta hoy, fue podés viajar, podés jugar, pero el colegio lo terminás. Así que bueno, era los viernes viajar a Buenos Aires, volvía de Buenos Aires a Tandil, viajaba el domingo a la noche, llegaba 7 menos cuarto y 7:30 tenía que ir el lunes al colegio. Los lunes eran bastante complicados, encima la primera hora tenía cultura, imagínate que no,
no quería escuchar nada de los cuadros, la pintura pero bueno, la verdad que les agradezco mucho a mis papás porque eh, me han formado, me han formado en casa. Ujú. Sí, no, no, pero te llenaron de valores por lo visto y también de maneras, porque empezaste ya tu carrera, terminaste el colegio bien y empezaste en la UAI. Sabemos que la UAI, además de darte todos esos privilegios cuanto a equipo, te deja la chance de ser becada en las carreras universitarias. ¿Cómo fue Sí. mudarte a Buenos Aires de entrada? Todo lo que implica Buenos Aires, el hecho de entrenar, el hecho de estudiar kinesiología, moverse, las distancias de 2 horas, ¿cómo lo llevaste esos años? El primer y segundo año fue complicado, porque esa exigencia que yo le pongo al deporte también le ponía al estudio. Entonces quería tener todas las materias en día. Entendí que Mm, la universidad no es el colegio, es mucho más difícil. Entonces, justo ese año también me empiezan a convocar de la selección mayor. Entonces tenía los entrenamientos con el club, tenía el entrenamiento con la selección y tenía que ir a la universidad y quería mantener las materias al día y me di cuenta que no era el camino. De hecho, hubo parciales que yo no dormía para poder llegar a estudiar todo para rendir y después de rendir me iba a entrenar. Entonces, claro, llegaba al entrenamiento sin haber claro, dormido, la concentración era pésima y hoy viéndolo desde cuánto yo me dedico, entiendo que el dormir es una parte fundamental y bueno, los primeros años me costó y hablándolo con mis papás, ellos me dijeron, mira, si vos te querés dedicar al fútbol, nosotros te apoyamos, eh, pero dedícate al fútbol. Y bueno, claro. entiendo que ellos me lo han dicho como, tomátelo en serio y si no, seguir estudiando para tener un futuro también. Y bueno, también se lo Claro. tengo que agradecer, porque me dieron esa posibilidad. Sé Sí, que no. hay por ahí familias que no lo aceptan. Sí, pero pensaba también un poquito lo que era tu mentalidad, tu salud mental en ese momento, porque eran puras obligaciones, 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 y esa también algo interno que tenías de la excelencia de en todo, hacer muy bien las cosas, que era para vos, que era para Agus, cuando cerraba los libros, cuando dejaba la pelota, ¿qué eras de vos? ¿Había amigos, había alguna pareja? ¿Cómo lo llenabas ese lado emocional? Mira, esa exigencia me lo puse sola. Lo tengo que aclarar porque como tengo papás profes, tal vez en algún momento se ha dicho, ah, tus papás te han dicho, jamás me dijeron nada. Mi vieja es mucho de la meditación, de la relajación también y me lo ha inculcado muchísimo a eso. Eh, pero esos 2 años, los dos primeros, prácticamente hacía eso, estudiaba al colegio, a la universidad, volvía y estaba en casa. Y Y yo en aquel momento decía, del fútbol no puedo vivir. Entonces, como estaba muy cerrada en Mm, tengo que estudiar, tengo que jugar y me tiene que ir bien. Y prácticamente no lo disfrutaba. claro. ¿Cuándo empezaste a disfrutar? Porque, claro, era no acabar, ¿no? Los días no acababan más y encima si no dormía, todo se hacía más pesado. ¿Cómo encontraste el disfrute en medio de toda la rutina? Mi familia, cuando me iba a mi casa, era el punto de desconectarme un poco. Eh, y después, cuando me llega la propuesta de Brasil, ahí me cambió un poco el chip de, bueno, espera, hay otra realidad que yo no conocía y fue la primera vez que me fui a Ferroviaria para jugar en Brasil, que la verdad fue una... Ahí, ese año para mí me cambió la cabeza, me cambió la realidad. ¿Y cómo es el tema? Porque recién dijiste del fútbol, en ese momento era la incertidumbre total de, había mujeres que además, no sé, 27, 28 años, que además no estudiaban, pero tenían que trabajar, entonces ahí se equilibraba de vuelta más cargas. ¿Cómo fue para vos en tu cabeza el hecho ya de tener un sueldo fijo, la tranquilidad económica de decir, bueno, hay algo más acá, no es que no sabemos todavía qué pasa y hay incertidumbre constante? ¿Cómo fue en tu caso? Igual el primer año que me fui a Brasil, fui por muy poco sueldo, pasé hambre, me acuerdo, porque claro, o sea, teníamos la comida del club, pero tenía necesidades y eso se los cuento a mi papá ahora. Cada vez que hablamos, a veces mi papá me Claro. suelta. Y vos que me contaste ahora que, no sé, dormías en una habitación con 5 personas más. Y bueno, son cosas que por ahí en el momento tampoco las contás porque
no, no le ves tanto drama a eso que te está pasando. em, pero vivíamos en una casa vieja que se estaba medio que cayendo abajo, el club te daba una comida y como éramos muchas, por ahí no podías repetir, entonces bueno, todas esas cosas, pero me encantaba donde estaba. Y por eso te digo que ese año en Brasil me empezó a cambiar la cabeza y ahí me di cuenta de que ese pensamiento que yo tenía de no, del fútbol no puedo vivir, me empezó empecé a ver las cosas de otra manera. Encima ese año justo también me va bien y me llevan a Inglaterra, entonces bueno, empecé a tomarme las cosas de otra manera. Y esa etapa de Inglaterra, que es Inglaterra obviamente, era un salto enorme, pero no es tan bien recordada por la experiencia en sí de lo que fue, lo que te prometieron a lo que hicieron, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que era muy chica y no tenía tampoco idea de real a dónde me estaba yendo, no investigué bien, o sea, también hay un poco de responsabilidad mía de decir, pero vos te fijaste bien a dónde ibas. La verdad que no me ha pasado nada malo, simplemente que lo que me habían prometido de tener una casa con chicas, terminé viviendo con los chicos del club, súper bien igual, respetuosos, pero claro, no estaba cómoda ahí. Y también lo de la comida no lo cumplieron. Dijeron que iba a ir a unas cuadras del club, terminaba viviendo a una hora, entonces me tenían que pasar a buscar siempre. No fue nada trágico, pero tampoco fue algo que me haya sumado así sí en experiencia, pero no era lo que yo quería. Claro, no, futbolísticamente capaz que no era, porque no, si no, no estabas cómodo, no tenías la tranquilidad y era difícil, pero en cuanto a persona, en cuanto a la experiencia de vida que te debe haber dejado, debes haber crecido mucho también ese año. Sí, no, la verdad que lo dije en una entrevista hace poco en Agremiados, en FIFPro, que todo lo que me ha pasado hasta ahora, hubo momentos que decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y hoy lo veo de otra manera. Agradezco lo que me ha pasado, lo tomo como una experiencia positiva, lo absorbo y como tengo ganas de seguir trabajando en el mercado del fútbol, quiero que esas cosas que me pasaron a mí poder mejorarlas y que no le pase a las futuras generaciones. Y tenemos en cuenta también otra cosa que es para, por si la gente no se da cuenta, no era normal en ese momento los representantes para las mujeres. Era como más complejo, de hecho hoy en día tampoco te dan tanto privilegio. ¿Cómo fue en tu caso eso? Sé que tu hermano trabaja con vos, pero en esos momentos eras vos sola la que prácticamente se encargaba de escuchar las ofertas y todo eso. No, en ese momento viene un grupo eran dos chicos en realidad, tres, de representantes brasileros. eh, Tenían su página en internet, o sea, los conocí presencialmente, los vi, pero cuando llegué a Inglaterra desaparecieron. Entonces, como ahí te empezás a dar Claro. cuenta, por ahí el mundo del fútbol femenino ahí cómo estaba cambiando, que entiendo que son cosas que también le ha pasado a chicos en el fútbol masculino, pero bueno, ahí como estaba empezando a dar sus primeros pasos del fútbol femenino y bueno, me tocó vivir una de esas situaciones. Mi hermano en aquel momento me llevo un año y 5 meses de diferencia con él y él estaba estudiando, estaba también jugando al básquet, entonces él estaba con sus cosas y bueno, ahora que ya es agente FIFA, él es el que me lleva todo. Claro, claro, no, pero está bueno lo que te pasó porque ya lo sabes ver rápido, ¿no? Hoy si vos le aparece otra oferta así, tanto, obviamente para vos no creo, pero a alguien cercano vos ya sabes identificar a veces y aprendiste un montón en ese lado, que es muy valioso para lo que se viene, por suerte ya no pasa tanto, creo yo, pero también te llegó la experiencia en España, donde recién decía todo lo que te hizo crecer en tu técnica, la mentalidad, la forma de juego, que fue la que se adaptó más a tu persona. ¿Cómo fue España en sí? ¿Cómo llegó esa oferta? ¿Qué le sacaste a todo lo que viviste? La primera o la segunda, pues fueron dos. Tuviste una que fue con Academia del Real Madrid, ¿no? Algo así. No, el Madrid CFF es un club solamente de fútbol Mm, femenino. Creo que es el club más grande que porque solo tiene femenino en Europa o en España, no lo sé bien. Y bueno, me llegó esa oferta cuando estaba en el Audax de Brasil
el entrenador me había visto jugar por la selección, así que bueno, decidió mandar una oferta también a través de estos agentes que tenía. No, mentira, ella había cambiado, se me habían dejado en Inglaterra. Sí. Llegué acá, hubo otra gente que también me llevó, pero lo mismo, era todo como te deposito y me desentiendo de lo que te está pasando. Yo, mi función solamente era hacer la transferencia y recibir mi parte. Entonces, fue una experiencia muy buena, la verdad que justo cae antes del Mundial, entonces me ayudó muchísimo a entrenarme, a formarme y crecer para el Mundial. No tuve los minutos que deseaba tener, la verdad que es una liga que ya era competitiva en aquel momento, así que bueno, después de España tomé la decisión de volver a mi casa también porque falleció mi abuela hace años, mi hermano se casaba, necesitaba estar más cerca de mi mamá. Entonces, bueno, después de España fue la vuelta a Argentina. Bueno, Agus, y recién ahí mencionabas el Mundial justamente en ese 2019 y claro, obviamente fue el antes y un después, no solo en tu vida, en tu carrera, sino también en el fútbol argentino en general. Pero mi pregunta es, ¿cómo te preparaste justamente para esa experiencia? ¿Cómo fueron los meses previos, los entrenamientos, la ansiedad, los ver rivales? ¿Cómo lo preparaste en tu lugar? Bueno, la verdad que es una experiencia que poco le he contado, pero bueno, justo estaba en Madrid, me estaba preparando para, no solo para poder ser titular y tener minutos en el club, sino para el Mundial. Eh, y bueno, se iba al gimnasio y en aquel momento, aquel gimnasio que tenía unas máquinas que se le podía poner en YouTube, ponía a los rivales, entonces al momento que tenía que hacer los sprints o las pasadas, los intermitentes, veía a los rivales por la pantalla y bueno, la verdad que lo viví de esa manera, me encanta haberlo vivido de esa manera porque fue todo muy natural, también los entrenamientos personalizados que tenía de la técnica, me acuerdo de reproducir cosas que entrenaba y después llevarlas a campo en el mundial, fue algo muy gratificante para mí, pero bueno, todo lo que vino después no me lo esperaba y fue todo de manera muy natural. Sí, no, no, todo fluyó para mí como tenía que ser, ¿no? Porque tanto sacrificio, tanto que pechaba tu camada de las anteriores, tenía que tener su explosión, que por suerte llegó en ese mundial. Ustedes fueron las elegidas capaz para dar ese golpe en la mesa, pero pensaba un poquito también en tu experiencia, porque si bien tuviste ese paso por Inglaterra, el paso por España, obviamente en Brasil, que es de lo más competitivo en Sudamérica, pero ¿cómo fue medirse contra otras jugadoras? ¿Sentiste mucho la diferencia en cuanto a cambios de ritmo, técnica? ¿Cómo fue en ese caso? ¿Era como cuando te lo imaginabas cuando corrías ahí en la cinta? Creo que en aquel momento no lo pensaba tanto. Sí, claro, te das cuenta a la hora de competir la diferencia que hay y en aquel momento cuando termina el mundial creo que nos dimos cuenta de dónde estábamos paradas y parados y fue ahí que dijimos, bueno, o esto lo elevamos o nos va a volver a pasar lo mismo. Entonces, bueno, creo que ahí también fue el cambio de la cabeza de todas. Creo que en aquel momento el mundial nos hizo un cambio de chip. Claro, ese cambio de chip estaría bueno un poquito más porque vimos que después de 2019 llegaron algunos contratos de profesionalización, muchos dijeron que aumentó la televisación, empezaron a dar más bolilla a los medios, pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Qué sentiste que cambió realmente en Argentina después de ese 2019? Creo que, siendo sincera, se le dio más posibilidad a la mujer. Se entendió que es nuestro trabajo, así como el de los varones. Y se nos dio la posibilidad de vivir de esto. Entiendo que hoy existen dificultades dependiendo del país y dependiendo la liga, pero sí se empezó a darle otra importancia al fútbol femenino en Argentina. Si bien veo que hay cosas que todavía faltan, hay cosas que necesitamos crecer, bueno, se le dio el lugar al fútbol femenino, cosa que antes no se le estaba dando. Claro, y en particular en los clubes o en la misma selección, también se llegó al hincapié de pues me imagino ya sin tener que trabajar y teniendo más tiempo para dedicarse al fútbol, también la dedicación a uno, tanto la alimentación, la responsabilidad, los mejores entrenamientos. ¿Viste esa evolución después del 2019? Depende mucho del lugar también, pero ahí ya
creo que entra en, en cada uno. Yo en ese punto sí, por ahí estoy medio exigente en el sentido de que ya sabemos que nos tenemos que cuidar, ya sabemos cuánto tenemos que dormir. Hoy tenemos información y accesibilidad a un montón de cosas que antes no teníamos. Eh, Hay cada vez más profesionales formados para estar a la altura. Entonces creo que hoy ya no solamente depende de que el club o la selección te inculque los cuidados, sino depende de cada uno. Claro, sí, obvio, obvio, pero me imagino a veces cuando es en equipo, viste, querés que también tus compañeras estén a la altura para que se progrese y bueno, se pueda salir Ujú. adelante. Pensaba en esa evolución justamente que tuvo también la selección argentina. Muchos dicen que bueno, con la llegada del Chiqui Tapia, que hubo esa tal reunión donde se mejoraron algunas condiciones. ¿Cuál fue el cambio más Ujú. significativo que notaste vos en estos últimos años en los predios? Yo creo que la posibilidad de jugar fecha FIFA fue la primera. Eh, Antes de que nosotras clasifiquemos al Mundial, jugamos la Copa América y en ese momento Carlos, me acuerdo que nos reúne 15 días antes de la Copa. O sea, no hubo una preparación Mm. de años ni disputa de partidos amistosos para poder llegar bien a la Copa América. Él nos reunió, hacía tiempo que no se le estaba dando el espacio al fútbol femenino y él con ese equipo nos hizo clasificar al Mundial con el repechaje que se hizo en Argentina. O sea, fueron todas como situaciones que sucedieron de manera muy lenta en algunos casos, pero hoy creo que la máxima expresión es esa, de poder estar disputando fechas FIFA, de que se respeten, de que se nos dé el lugar para entrenar. Creo que son cambios grandes que antes no estaban presentes. Ujú. Además, bueno, vimos en este último tiempo también que la misma marca que las viste a las camisetas también le hicieron una en especial para ustedes, cambiaron otro reconocimiento también y también el hecho de compartir el predio donde estaban también el masculino. Sé que estuvo ese lugar donde estaba Messi, creo que fue en la previa antes del Mundial 2019, ¿no? Que me hablaba Miriam Mayorga, me contaba que tiró ahí unas palabras también. ¿Cómo fue en tu caso eso de conocerlo a Messi y los otros jugadores de la selección? Era todo como nuevo, ¿no? En aquel momento, porque no, creo que no me hubiese imaginado que iba a poder conocer a los jugadores, sacarnos fotos, compartir un almuerzo con ellos. Fue una experiencia muy linda. Eh, y después también existen por ahí cosas que nosotros no contamos, pero hubo un amistoso en España, fue una fecha de eliminatorias de la selección masculina y nos han dado las entradas para que vayamos a verlos, entonces se nos dio ese lugar que en otro momento no hemos tenido. Sí, no, me imaginaba eso. Bueno, el hecho de Messi, que lo vimos todo, porque bueno, muchas de ustedes publicaron las fotos, contaron las anécdotas también, pero bueno, esas cosas como las entradas no las sabíamos. Pensaba también lo especial que fue para vos, capaz, conocerlo a Samuel y Ayala, ¿no? Que estaban ahí en el predio. ¿Le llegaste a decir que eran tus referentes? Con Ayala me pasó algo muy gracioso porque al mismo tiempo me generó un poco de nerviosismo. Estaba volviendo para Argentina en creo que fue a final de temporada, y el avión no salía y falta alguien, y falta alguien, falta alguien, y era la persona que se sentaba al lado mío y era Ayala, y me acuerdo viajé todo el vuelo con él al lado, no sé cómo hizo, pero durmió todo el vuelo con una gorra así, mirando para abajo, no prendió ni la pantalla del, del avión y bueno, cuando llegué a Argentina sí le pedí por favor de sacarme una foto y después quien anuncia que yo fui convocada para el Mundial fue Samuel. Entonces fueron como momentos muy especiales que los voy a guardar siempre porque, bueno, me inspiraban ellos cuando jugaban en el patio de casa. Claro, ¿no? Y me imagino, ¿qué opinaba tu hermano? Porque tu hermano es el que te acompañó toda esta carrera desde chico, cuando imitaban, cuando veían jugadores. ¿Qué opinaba él cuando le contabas todas estas cosas, los sueños cumplidos, los encuentros ahí también? ¿Cómo fueron también esas charlas? Es muy emocionante y hoy, bueno, se hace como más intenso por ahí esa relación de compartir logros porque trabajamos juntos, eh, es- nos reímos juntos, lloramos juntos cuando hay cosas que no salen y al final, más allá de ser mi representante, sigue siendo mi hermano y él vivió conmigo todo desde la escuelita
hasta que me fui a vivir a Buenos Aires. Entonces, bueno, creo que una parte de lo que me pasa a mí, sé que él lo vive con la misma intensidad que lo vive yo. Claro, no, no, eso también pensaba, la linda relación que se armó y bueno, desde chica ya pateando ahí, jugando ese uno contra uno, el tema de la evolución, ahora como representante, entonces me imagino lo importante que es, pero después tenés también, ¿no? Otra hermana que también es una de tus seguidoras, le dedica al fútbol. ¿Cómo es tu relación también con el resto de tus hermanos? La misma que con mi hermano, con mis hermanos. La verdad que Manu y Marti eh, llegaron para revolucionar un poco esa. Antes era como por ahí, nos educaban un poco más estructurado, Manu y Marti llegaron para romper ese esquema tal vez, pero todo muy de manera saludable, todo muy divertido. Eh, Mm. Marti también vive de la misma manera que vivo yo el fútbol, es más apasionada, se sabe todos los horarios de los partidos, se sabe todos los jugadores, yo por ahí soy más pegada en ese sentido. Y Manu es más de la danza, entonces es por ahí la descolgada de los partidos y de esa pasión que por ahí se vive con el fútbol, pero siempre acompañándonos a todos lados, va a todas las canchas, siempre están ahí, así que la verdad que, como te decía hoy, mis hermanos son mis amigos y les agradezco eso porque son los que me han impulsado también en ciertos momentos. Claro, no, no, me imagino por eso la felicidad que debes tener cada vez que vas a visitarlos ahí en tus tiempos libres cuando podés del fútbol, pero pensaba también todo lo que fuiste creciendo vos también, tanto obviamente en la cancha con todas tus experiencias, pero también para el resto, ¿no? Para el fútbol en general, para los hinchas que te hiciste como alguien. Hoy con todo lo que contás acá, todas las cosas que pasaste, las que ya contaste otra vez, la gente también te empieza a tomar como referencia, como ejemplo de, che, pará, mirá, Agus para llegar ahí, mirá todo lo que pasó, bueno, yo también me voy a meter. ¿Te sentiste también con ese peso a veces de ser una referencia para otras chicas que recién estaban empezando? Eh, yo creo que fuimos una camada que marcó un momento que fue del Mundial. No sé si cargo con eso de ser referente, pero sí fui por ahí una figura que apareció en el Mundial, que a partir de eso muchas chicas nos han seguido, pero necesito seguir creciendo como atleta, como persona, entonces no quiero usar esa palabra referente, sino alguien que juega al fútbol, que estudia para poder seguir formándose y que quiere ayudar a las futuras generaciones y a la gente que no tenga que ver con el fútbol también. Lo tengo de esa manera. Claro. Sí, no, de que para mí los deportistas tienen esa llegada más por lo que la podemos ver, pero todo lo que contaste son cosas que capaz que pasa alguien que está trabajando, que está estudiando, la gente que a veces toma esas decisiones y no es lo que lo esperaba. Bueno, de todo vos fuiste sacando algo Sí. positivo, como siempre decís, la experiencia, las enseñanzas que te van dando y forjaron la atleta que vemos hoy en día y que es también importante justamente en el fútbol brasilero. Ganaste ese balón de plata, elegida la mejor defensora, fuiste campeona también de Copa Libertadores. ¿Fuiste tomando noción de lo que también llegaste a otra tierra? ¿Te sentiste importante también en Brasil en ese sentido? Sí, la verdad que a Brasil le debo gran parte de mi carrera se la debo a Brasil por cómo me han formado, por las posibilidades que me han dado, por el cuidado que he tenido. Y la verdad que creo que mi mejor momento en mi carrera lo tuve en Brasil. Eh, en España también tuve un gran año, la verdad que me fui muy contenta allá, pero bueno, Brasil me genera ese no sé qué que cada vez que me voy lo extraño. Así que la verdad que viviéndolo acá en el día a día te das cuenta por qué son la potencia que son. Sí, no, no, eso, vemos el orden de ahí y bueno, por algo tantos talentos de acá, tantos talentos se están terminando yendo ahí a Ujú. Brasil, pero también pensaba, ¿cómo es afuera? Sí. ¿Cómo es lo que no se ve? Por nosotros vemos las jugadas, vemos sus goles, pero ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo son las previas, las tribunas, los hinchas? ¿Cómo es salir campeón en Brasil? ¿Hay festejos en las calles? ¿Cómo es todo ese tema ahí? Por ahí no está esos festejos en la calle, no tanto como el masculino, pero sí, por ejemplo, acá en Río te das cuenta que metió un gol los Fluminense, Flamengo, Vasco, porque se escuchan los gritos, así que lo viven de esa manera, está muy bueno. Eh, el brasilero en sí tiene una energía muy,
muy linda, creo que es lo que todos vemos, siempre alegre, siempre con esa música característica de ellos, y por ahí el vestuario, eso también me gusta. Eh, y la verdad que me he identificado mucho con ellos, en ese sentido de esa energía que causan, entonces bueno, es un lugar en el que me gusta estar. Y por ahí lo que no ven es eso, el brasilero es alegría pura todo el tiempo, es siempre una frase de todo va a salir bien, lo vas a solucionar, entonces por ahí en ese sentido sí he aprendido con eso de esa exigencia que yo tanto me ponía o me causaba, que se te diga, no, pero tranquilo, va a estar todo bien, es como que empezás a aflojar en ciertas situaciones. Claro, no, te fueron bajando también a tierra y disfrutar más, pero también vemos a veces por el masculino, por ejemplo, que hacen a veces cuando no le van bien el Libertadores o en el Brasileirao, viste, que hacen esas apretadas en las afueras. ¿Hay alguna presión de las hinchadas contra ustedes también para que consigan resultado o es cosa diferente en su caso? No, no, existe por Instagram o redes sociales, pero no al extremo así de que nos vayan a Claro. apretar a la salida del club o algo de esa magnitud. Claro, no, no, en ese sentido, bueno, está bueno entonces, pero pensaba ahí toda la experiencia de Brasil, capaz que lo más difícil es el lado familiar, que bueno, lo fuiste aprendiendo a llevar prácticamente desde muy chica, ya con primero esos viajes en los fines de semana y después ya más por tiempo completo. A medida que pasan los años, ¿cómo es tu tema con la familia? ¿Cómo es regresar? ¿Te va pesando cada vez más el tema de ir y volver? Me pesa muchísimo la despedida, al final Mm, lloro, es la realidad, lloro mucho. eh, por ahí sí hay momentos que me controlo, ahora cuando me fui a España, verlos orar a mis papás me empieza a generar algo distinto de, pues yo vuelvo a casa y por ahí les veo una arruga más, les veo un poco distinto, entonces esas cosas me empiezan a doler, es la realidad. Entiendo que eso es la vida misma, todos nos vamos poniendo viejos, pero bueno, yo por ahí los veo, estando en España, por ahí los veía cada 6 meses, estando en Brasil, acá la temporada es diferente, capaz los veo cada un año, pero bueno, estando en Brasil también puedo irme a casa más veces, o puedo, no sé, un fin de que ellos tengan disponible que se vengan para acá, que me está lo hicieron un fin de, así que bueno, en ese sentido cambia, pero sí, me pongo más vieja y más lo sufro. y el tema de hacer tu propia familia, bueno, siempre el caso de Vani Correa es como el más emblemático, porque bueno, ella en su momento se retiró, justamente, también le pasaron otras cosas, pero justamente ahí fue mamá. En tu caso, ¿estás posponiendo la maternidad hasta una fecha? ¿Cómo pensás todo eso? Mira, este es un tema que lo he hablado con mi hermana, Manuela. Hoy, como tía, estoy muy bien. No quiero pensar en maternidad en este momento ni nada. Sé que con mi edad también sí debería pensarlo, pero no es algo que lo esté poniendo como objetivo. Mi hermana Manu me dice lo mismo, como tía estoy muy bien. Amo a mi sobrina, pero bueno, sé que cuando llora se la puedo llevar a mi hermano, que es de ellos. Y en tu caso, porque siempre hablamos, viste, de los futbolistas, de cómo hacen sus familias allá. ¿Cómo fue tu caso el tema de la vida amorosa? ¿Fuiste encontrando pareja en diferentes lugares? ¿Tuviste a alguien, no sé, de Argentina? ¿Cómo fuiste llevando esa vida con toda tu vida, con todos tus viajes y todas tus experiencias? Sí, la verdad que sí. Siempre tenés espacio para eso, siempre estás, nunca estás sola. Es la realidad. Sí, claro que me ha Claro. tocado momentos que he estado sola, hoy sí estoy en pareja, pero es una cuestión que la he cuidado muchísimo de mi vida personal, no hablar mucho, porque la verdad que es algo que no creo que es particular de cada uno. Eh, no es que no lo pueda hablar, pero creo que cada uno tiene su vida personal y hay cosas que tenemos que cuidar. Y también hay gente que por ahí opina y dice cosas que no son muy lindas, entonces bueno, cosas que prefiero no hablar. Claro, no, no, pero en ese sentido siempre se te vio muy madura. Bueno, a lo largo de esta charla nos fuiste contando también por qué, cómo fuiste armando esa fortaleza, pero pensaba también en las tristezas. Recién, bueno, contabas el lado familiar, lo que te duele despedir, pero ¿cuál es la mayor tristeza que tienen los deportistas? Algo que es más normal en ustedes. ¿Es ese sacrificio, es ese perderse cosas por ese esfuerzo de lograr sus metas? ¿Qué es lo que más duele en ese alto nivel?
Creo que cuando van pasando los años, vas cambiando prioridades. Creo que lo veo de esa manera. Hoy ponerle me duele mucho más verlos llorar a mis papás que perder un partido. La verdad que eso es lo que Claro. me mueve. eh, Perderme fechas o por ahí perderme momentos que sé que es importante estar en casa. Intento acompañarlo por la tecnología, pero sí, hoy mi familia siempre ha sido importante, pero bueno, me voy poniendo más grande y me genera más importancia en mi familia que por ahí perder un partido, un gol. Claro. Sí, sí, no, eso siempre mantuviste ahí a lo largo de la familia, la importancia, bueno, desde los consejos cuando eras chiquita a lo largo de acá, y también pensaba un poquito en la ansiedad que tienen los deportistas por el hecho de los resultados, de los contratos que se acaban, que se vienen, que qué va a pasar, de las lesiones, los miedos, ¿cómo más se maneja en tu caso todas las ansiedades que pueden aparecer? Bueno, después de mi salida del Palmeiras, que fue una salida bastante dura para mí, empecé a trabajar eh, la parte de coaching. Tengo sesiones hasta el día de hoy. Y la verdad que a veces por ahí se confunde el coaching deportivo, lo ontológico. Y la verdad que el coaching ontológico es el que a mí me ha hecho crecer muchísimo porque tuve que ir hasta lo más profundo de mí para entender un montón de situaciones. Eh, Porque hay veces que vos decís, esto me causa miedo, pero ¿por qué te causa miedo? Y ahí empiezas a entender que por ahí son traumas que traes de chico, son cosas que te han pasado. Esto que yo te decía antes utilizaba, te voy a mostrar qué al resto, en vez de mostrármelo a mí misma, y bueno, todo esto lo estoy conociendo a través de la terapia. Eh, y hoy voy entendiendo que hay presiones que nosotros mismos nos generamos, que tal vez hay realidades que no son tan reales como nosotros creemos, entonces bueno, la terapia a mí me ha ayudado un montón, seguir estudiando también y como decía, todas las experiencias que me han pasado, en algún punto por ahí me han dolido o no, pero hoy las tomo como realmente aquello necesité que me pase para crecer. Claro, no, no, la importancia también de eso que decías, de no crearse escenarios capaz que no están o sensaciones o sentimientos que realmente no existen. Pensaba mucho ustedes que están tan expuestas a veces a las redes sociales, a los hinchas, a lo que opina el resto. Me imagino también la mentalidad, la fortaleza para que eso no afecte y saber bien quién sos y que no te cambien la opinión lo que digan los demás. Sí, no te voy a mentir, hay momentos que sí te dejas llevar o absorbes. Depende de cada persona también, ¿no? Hay gente que no le da mucha importancia a las redes sociales, hay otros que sí. Hay momentos que por ahí sos más centro de atención y entonces estás más expuesto a la crítica o a la opinión. Pero bueno, ahí queda en cada uno también entender cuál es el momento y creo que eso que vos dijiste, ¿no? No olvidarnos de quiénes somos y no de dejar de lado por ahí quiénes somos por la opinión del otro. Sí, no, además, no solo sos una jugadora de fútbol, ¿no? Sos una hermana, sos una hija, sos una tía, sos mucho más que lo que aparece, lo que ven los otros en la cancha. Entonces, es muy complejo también que una opinión así te pueda llegar realmente a romper como por todo lo que construiste. Pensaba ahí que siempre, no solo los deportistas, sino las personas siempre a veces corren por metas, por sueños. En tu caso, cumpliste casi todo lo que te proponías. Pensaba, no sé, la meta de los Juegos Olímpicos, la meta, no sé, de jugar en San Lorenzo capaz, o la del restaurante ese que a veces tirabas en broma. ¿Qué te queda por cumplir? ¿Qué tenés ganas de hacer en estos próximos años? Tengo un sueño en particular que me lo voy a guardar porque creo que lo conté tanto que lo mezclé un poco, así que ese me lo voy a guardar. Eh, pero nada, siempre lo he hablado en terapia también porque si bien me pongo objetivos, la idea es que ese objetivo no me lastime y que lo haga de manera eh, que disfrute el proceso, ¿no? Y es mantenerme Ujú. a nivel de elite hasta lo máximo que me permita el cuerpo, pero siempre disfrutando de lo que hago. Si bien me exijo en los entrenamientos, termina el entrenamiento y no me llevo esa carga a casa, por ahí había veces que sí lo hacía, entrené mal y ya el entrenamiento pasó, ya no podía modificar nada estando mal, así que bueno, ese es mi primer objetivo este año y siempre claro va a ser volver a la selección y poder aportar lo mejor.
Después por ahí en plano club es ser campeón con el Flamengo del Brasileiro y poder clasificar a la Libertadores. Bien, bueno, completo igual, lindos sueños, lindas metas y bueno, desde acá nosotros vamos a intentar seguirlas, vamos a estar acá bancando, sos una de las tantas jugadoras que ya está pasando y nos deja siempre ese granito diferente también para que conozcamos no solo lo que es el fútbol femenino en su totalidad, sino también las historias que hay detrás, todas las luchas, los sacrificios, y así que valoro un montón, Agus, por tu tiempo y todo lo que nos contaste, así que te despido, te mando un fuerte abrazo y que tengas ahora un lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la entrevista, por la energía y estoy acá para cuando quieran llamar nuevamente. Dale, Agus, bueno, te mando un abrazo grande y con esto nosotros cerramos esta enorme nota que hicimos acá. Espero que te haya gustado, que tengas un lindo finde y nos estamos viendo la semana que viene con otra tremenda historia como esta que hicimos con Agus. Que tengas un lindo día y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, sí, chao.